Bienvenidos al canal Vida TV y al programa Revelación Juvenil, programa dirigido a la juventud sobre la que el Espíritu Santo se está derramando para que profeticen y vean visiones. Hoy estudiaremos los capítulos 5 y 6 de Hebreos y por la estrecha de relación que veo que hay entre ambos, ¿no? Y de hecho, parte del capítulo 6 de alguna manera pues se conecta con nuestro Hebreos 5 que habla del sumo sacerdote. Cuando veamos Hebreos 5 existe como una conciencia de que este capítulo nos enseña que Jesús es un sumo sacerdote solidario con nosotros, no como los antiguos sumos sacerdotes del pueblo judío, que realmente pues intercedían obviamente, pero también ellos tenían que limpiarse primero. Pero Jesús, Él padeció nuestras mismas debilidades y está en el cielo y siendo nuestro gran sumo sacerdote e intercesor ante Dios Padre. Oremos, hermanos, para dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Acompáñenme. Amado Dios y Padre Celestial, honramos tu nombre y tu presencia, Señor, en esta hora. Te bendecimos y te proclamamos como el único Dios verdadero. Te damos gracias por la oportunidad de llegar a los hogares de los jóvenes que hoy me ven. Te damos gracias, Señor, en todo el canal Vida TV, Padre Santo, y el programa Revelación Juvenil, porque sabemos que tú estás levantando una nueva generación, Señor, que cree, Padre Santo, en el mismo Dios, oh Dios, de ayer, de hoy, porque tú eres por los siglos de los siglos, el que se sigue revelando, Padre Santo, el que sigue siendo cosa nueva cada día. Sé tú instruyéndonos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Leamos Hebreos 5, el versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres, está hablando de todos los que iniciaron ese oficio como sumos sacerdotes anteriormente, cuando hablábamos en el Antiguo Testamento, principalmente aquellos que comenzaron en el tabernáculo, en el desierto. Dice que eran tomados de entre los hombres y constituidos a favor de los hombres, o sea, hombres a favor de hombres, en lo que a Dios se refiere, para que ellos presentaran ofrendas y sacrificios por los pecados. Debemos saber de que cuando se habla de este oficio de sumo sacerdote, se hacía referencia justamente a lo que era según el ejercicio bajo la ley de Moisés, en el que Aarón, el hermano de Moisés, fue el primer sumo sacerdote. Resumiendo el oficio, se trataba de ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios, dice el versículo 2 y 3 de Hebreos 5, que era procurando que Dios fuese paciente y perdonara los pecados de quien los ofrecía. Pero eso sí, en ese caso el sumo sacerdote debía primero ofrecer sacrificio por él mismo, porque él, como hombre, era igualmente un pecador. Y luego era que podía presentarse por los pecados de los otros. Hoy sabemos que Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque está ante el Padre intercediendo por todos los creyentes. Y porque Él se ofreció como cordero, presentado como sacrificio de una vez y para siempre por toda la humanidad. Por ello, el Padre dijo de Cristo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Lo puedes leer en Hebreos 5, versículo 6 y también en el Salmo 110, 4. Para todos, no hay un mejor ejemplo de obediencia que la que Cristo nos demostró. Y esto fue a pesar de su propio padecimiento. Por eso fue colocado en la posición de eterna salvación para los que le obedecen. Dice el versículo 9 y el 10 lo repite de Cristo diciendo así. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este capítulo 5 de Hebreos se ocupa tanto de la identidad divina de Cristo como de su humanidad. Se hace mención del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec y este fue según un sacerdote de Salem, lo llama así la Escritura, cuando aparece por primera vez Salem, ahora llamada Jerusalén. Y puedes investigar que se menciona en Génesis 16, a quien el mismo Abraham le rindió ofrenda y le entregó
los diezmos, las ofrendas. Ahora, la posición de Melquisedec la explicaremos realmente a mayor profundidad en la siguiente semana, porque se puede ver un poco más en Hebreos 7, que es el estudio de la próxima semana. Así que vamos a esperar para profundizar de Melquisedec. Y siguiendo con la explicación de Hebreos 5, digamos que se nos llama a que seamos nosotros perfectos como Cristo es perfecto. Y por supuesto que Cristo fue siempre moralmente perfecto, pues Él nunca pecó. Y mediante la obediencia a su Padre nos mostró su perfección a nosotros, dejando su ejemplo como un camino de obediencia y de santidad a seguir. ¿Qué significa eso? Que Cristo evitó rodearse de personas que hablaran de una manera vulgar, por ejemplo, para que sus oídos se mantuvieran en santidad, para así poder oír la voz de Dios. Que Cristo evitó involucrarse de manera cercana con personas que sus invitaciones fuesen para consumir lo incorrecto, sea bebido, fuese a mirar, fuese a practicar cualquier cosa contraria a los mandamientos de su Padre. Así que eso realmente es lo que vemos como ejemplo de cómo Cristo realmente nos dice que debemos mantenernos en santidad y sin pecado. Es alejarnos de todo cuanto se parezca a nuestra debilidad. Entonces, así seremos llamados justos y santos. Recordemos que la carta Hebreo se dirige a cristianos judíos considerados inmaduros. Y es que algunos debían ser enseñados de nuevo, aunque ellos debían de estar enseñando a otros, pero todavía no habían aplicado lo fundamental en su propia vida, sino que se resistían a dejar sus antiguas tradiciones. Muchas veces pasa, llegamos a los pies de Cristo y seguimos siendo los mismos. Realmente la Escritura nos está mandando justamente a que al llegar a Cristo, nosotros no podemos seguir siendo los mismos. Debemos de mirarnos y saber lo que debemos dejar atrás para convertirnos no solo en seguidores de Cristo, sino podernos ver con la madurez necesaria para llegar a enseñar a otros. Pero estos judíos cristianos, pues les faltaba dejar tradiciones, sus doctrinas ya establecidas y obviamente las discusiones de los aspectos fundamentales de la fe en el Señor Jesucristo. Recuerden que ellos solo tenían el Antiguo Testamento, así que se debatían en por qué seguir a Cristo, por qué Cristo era el Mesías. Esas discusiones aún las mantenía. Eso es como mantener una duda realmente. Eso es lo que vemos. A estos hermanos les faltaba convicción. Y desde esa posición no solo les sería imposible ser capaces de comprender la razón por la que el escritor enseñaba acerca de la función de Cristo como sumo sacerdote, sino que mucho menos iban a enseñar a otros, a menos que dejaran esa posición y de que abandonaran algunas de sus costumbres judías y dejaran de hacer esas mezclas culturales entre ambas enseñanzas. Les era necesario crecer, es lo que realmente la invitación que está haciendo el autor acá, como nos la hace a nosotros también. Nos es necesario crecer hasta ser cristianos adultos, y es lo que demostramos al adquirir entendimiento y discernimiento, es lo que se comienza a desarrollar. ¿Y qué es el discernimiento? Primero que nada es un don del Espíritu Santo, y es cuando nuestro espíritu se crece en la medida que buscamos más la presencia de Dios. Debemos adiestrar nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro cuerpo a fin de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Según las Santas Escrituras y según el Espíritu Santo nos guía y nos revela. De esa manera nosotros debemos seguir. Con el siguiente versículo se comienza una desviación del tema central del sacerdocio de Cristo. Y es que antes de finalizar el capítulo 5 de Hebreos hay una advertencia contra la apostasía. Y es que todo el que conoce al Señor, pero luego comienza a negar la fe y sus enseñanzas, se convierte en un apóstata. Les digo algo, y se los voy a decir con temblor, con temor para con Dios. Yo veo a muchos hermanos hoy día también, que en lugar de enseñar a Cristo,
se dedican a criticar a otros hermanos. Andan en busca del que está cumpliendo la gran comisión, a ver qué les cuestionan o qué les critican. Me hacen pensar que sin eso tendrían muy poco que decir. Y yo les dejo esta pregunta. ¿Será que se habrán cuestionado ellos mismos alguna vez? ¿O se habrán puesto a pensar qué tal si eso que ellos dicen o cuestionan en otros es realmente un cuestionamiento de la obra del Espíritu Santo a través de aquel de quien están hablando? Yo por eso más bien les invito a ser respetuosos con todos y cuidadosos de la palabra del Señor, tal como la Escritura lo encomienda. Hace algún tiempo aprendí de parte de Dios que no hace falta hablar de la mentira para comprobar una verdad. Me dijo el Señor, enséñales la verdad, así que lo que me ha dado el Espíritu Santo, eso hablo por ser la verdad en Cristo Jesús. Porque conocer la verdad te ayudará a reconocer lo falso sin que te lo enseñen. Y no sea un Pablo, no se convierta en un Pablo o en aquel Saulo, quien creyendo sinceramente que agradaba a Dios, un día se le tuvo que aparecer el Señor para decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Leemos a partir del versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos, dice la Escritura, mucho que decir. El autor está diciendo, acerca de la apostasía tengo mucho que decir. Tengo mucho que hablar de aquellos que creyeron y ahora dudan, de aquellos que estaban entre nosotros, pero ahora hablan sin convicción o contradiciendo las enseñanzas de Cristo. Tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice el autor. Difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Dura cosa es. Y cabe destacar que la dificultad consistió en la condición espiritual de los oyentes. La palabra tardos es traducción de la palabra griega nortros, que encierra la idea de no empujar. Se emplea en el capítulo 6:12 como perezosos. Esta condición espiritual de los hebreos era una a la cual ellos mismos habían llegado. O sea, fíjense, es como cuando usted va de un camino, pero decide ir a otro. Usted mismo se mete a veces en problemas, pero el autor está diciendo, ustedes llegaron a ser tardos para oír. Fíjense cómo el autor lo menciona, os habéis hecho. Significa que aunque el autor de Hebreos tiene mucho más que decir sobre el sacerdocio de Cristo, será difícil explicarles a los lectores de su carta porque ellos son tardos para oír. Dios nos libre de retrasar o de perdernos sus enseñanzas por negarnos a oír. Esta condición espiritual de los hebreos era una a la cual habían llegado, os habéis hecho, dice el versículo 11. Dice, habéis llegado a ser. Leamos el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A ese estado conduce la negligencia o el descuido espiritual, el endurecimiento de corazón y la incredulidad. Este es el mismo peligro que corre todo aquel a los que se les enseña que ya no tienen que hacer nada porque Cristo lo hizo todo. Hermanos, no en vano dice la Escritura que no nos descuidemos. Resulta que Cristo lo hizo todo para su salvación. No había otra manera de que la humanidad encontrara el perdón de nuestros pecados. Eso solo nos lo puede regalar la sangre de Cristo, la sangre derramada en aquella cruz y su resurrección como victoria definitiva. Pero ahora te hablo a ti cuya vida espiritual debes entender que solo tú la puedes hacer crecer. El espíritu se ejercita con prácticas espirituales. En las Escrituras se registra la necesidad de orar constantemente, de leer la palabra de Dios, de interceder, de ofrecer alabanzas, adoración, del ayuno, prácticas espirituales. Hagámonos fuertes.
El versículo 3, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Seguimos la lectura, el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y todo esto es porque ellos necesitaban crecer más en la fe. Por lo tanto, explicarles la verdad sería difícil. Tú y yo hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios por fe. Todo es por fe. El autor expresó un deseo de enseñarles más y más acerca de eso, del asunto, pero dijo que las personas que carecían de entendimiento espiritual y madurez y para comprender esas enseñanzas que eran más avanzadas, eso es lo que está diciendo, y les condena la inhabilidad de los hermanos hebreos para comprender bien estos asuntos, que eran muy profundos, dice el escritor. Así que debido a esta inhabilidad, a su falta de atención al estudio de la palabra, pues imposible de entender y además advierte contra la apostasía, porque al no ejercitarse en la verdad de Cristo, pues podían negar la fe. Les anima el autor a ser también como más diligentes y para esto presenta el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Dios. Dice así, el versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y es que la palabra perfección en su significado es como hablar de consumación o de madurez. Y le está hablando de esto. Estos son los fundamentos originales de los que ya aprendieron. El bautismo, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. El versículo 3 dice del capítulo 6, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Enseñar, hay ciertos principios fundamentales que todos los creyentes deben entender. Esos principios incluyen la importancia de la fe, la insensatez de tratar de salvarnos por las buenas obras, el significado del bautismo y los dones espirituales y el hecho de la resurrección y de la vida eterna. Porque es imposible, dice el verso 4, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, fíjense, los cristianos maduros deben enseñar a los nuevos creyentes lo fundamental, esto que el autor está ahora describiendo. Y esto necesitaban justamente ir más allá de los rudimentos de esa fe original y entender que Cristo era el sumo sacerdote perfecto y el cumplimiento en él de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y miren cómo lo dice, versículo 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Verso 6, y recayeron, o sea, ya las habían saboreado y se devolvieron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este versículo 6 señala el peligro de los obreros cristianos que retornaban al judaísmo y que por tanto cometían apostasía. Leamos y entendamos qué significa. Versículo 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Oigan bien. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemado. En esto, la gente es como un terreno, está diciendo la Escritura. Los que creen en Cristo son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador, y Dios los bendice. Pero los que dejan de creer son como un terreno que no solo produce plantas, con espinas, lo está diciendo el versículo. No, dice que no sirve para nada y que Dios los maldice. Hermanos, los exhorto en esta verdad, quienes rechazan a Cristo no serán salvos. Aparte de su cruz, no hay otra forma posible de salvación. El autor nos advierte contra la dureza de corazón que haría inconcebible el arrepentimiento para el pecador.
Una vida cristiana que no es productiva cae bajo la condenación de Dios. No somos salvos por obra ni por buena conducta, pero lo que hacemos es prueba de nuestra fe. Es decir, si usted tiene fe, va a hacer buenas obras. Pero la fe, pero las buenas obras no son las que le dan la salvación, sino la fe en Cristo Jesús. Igual el 10 habla de la justicia de Dios, que nunca olvidará nuestra obra por amor de su nombre. Y el 12 nos habla de seguir para que seamos herederos realmente de sus promesas. Amado Abraham, él creyó, que le creyó a Dios, cuando él le dijo en el versículo 13 y 14 que juró por sí mismo. Fíjense que Dios obviamente, como no tenía a alguien superior a él para jurar, juró por sí mismo, juró por su nombre delante de Abraham, para de esa manera confirmarle su promesa. El 14 dice, de cierto te bendeciré con abundancia, fue la promesa de Dios sobre la vida de Abraham, y te multiplicaré grandemente. El 17 contiene recordemos que estamos en Hebreos 6, el versículo 17 contiene una palabra que describe una cualidad de Dios, inmutabilidad. Y es que las promesas de Dios son invariables y confiables, porque Dios es invariable y confiable. El 18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables en Hebreos 6:18? La inmutabilidad es una característica atribuida a Dios, ya que Él es siempre el mismo y no experimenta ningún tipo de mutación, ningún tipo de transformación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así como Dios no cambia y sus designios tampoco lo hacen. Dios, en su gran amor, ofrece este consuelo por dos cosas inmutables: la palabra de su promesa y el juramento que la confirma. Dios nunca miente y nunca rompe su juramento. Leamos el versículo 19 de Hebreos 6. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Nuestra esperanza es segura e inconmovible, anclada en Dios, de la misma manera que un barco se ancla firmemente en el fondo del mar. El velo al que se refiere en el contexto, estaba colgando en la entrada del lugar santo hasta el lugar santísimo, las dos habitaciones más ocultas del templo. O sea, era una división entre ambas habitaciones, iba a decir cuartos, entre ambas habitaciones. El lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por un velo. En el tabernáculo ese velo evitaba que alguien entrara y que mirara dentro o hiciera una mirada así como usted sabe, ligera, así se asomara al interior del lugar santísimo. Eso no era posible, el velo lo impedía. Y el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año para estar ante la presencia de Dios y presentar la ofrenda por los pecados de toda la nación. El versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo está en la presencia del Padre en todo momento, como el sumo sacerdote que puede interceder continuamente por nosotros, y no solamente una vez al año. Él está allí siempre, todo el tiempo, intercediendo, colocándose en la brecha delante de nosotros, para que nuestros pecados sean perdonados, para que el Padre mire a Cristo y vea su santidad y pueda tener nuestras vidas el favor de Dios a través de Cristo Jesús. Podemos confiar en que Dios hará lo imposible cuando tenemos fe. De la misma manera que Abraham, el padre de la nación judía, vio la promesa cumplida en Isaac. Podemos confiar en que Dios hará lo imposible cuando tenemos fe. El secreto de todo, la fe en nuestro Señor Jesucristo, quien está ahora en gloria a la diestra del Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios Todopoderoso, porque hemos podido, Padre de la Gloria, entender tus enseñanzas, porque hemos aceptado en nuestros corazones, Señor,
Yo lo creo por fe, que todo el que me ha escuchado ha oído la voz hoy del Espíritu Santo, que advierte de la apostasía, que nos advierte acerca de la inmadurez, de la falta de crecimiento espiritual. Te damos gracias, Padre de la Gloria. Gracias porque ya no somos los mismos que comenzamos a escuchar esta enseñanza. Ahora la estamos finalizando con la convicción, Señor, de que nosotros estamos firmes sobre la roca, en la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, como nuestro Mesías y sumo sacerdote. Gracias te damos, Padre de la Gloria, porque tenemos un intercesor y también tenemos un Dios que no cambia, que sus promesas son un sí y un amén, que tú no eres hombre para mentir, que tú tienes cuidado de nosotros porque así lo has prometido. Enséñanos a hablar con denuedo, Señor. Enséñanos para que nuestra fe sea invariable, para que nosotros permanezcamos mirando a Cristo siempre como nuestro Señor y nuestro Salvador, y nuestros caminos sean rectos, Señor, siguiéndote a ti siempre que vas delante. Que siempre estemos, Señor, pendiente de no fallarte, y que si en algo te fallamos, Señor, inmediatamente vayamos al arrepentimiento para ser santificados por ti, porque tú eres el que nos muestra, oh Dios, lo necesario de la santidad, de la santificación, de la limpieza, Padre Santo, y de que todo nuestro ser se acorde de acuerdo a tu perfecta voluntad, según tus mandamientos, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Amén.